Como la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sello, cubro, protejo, consagro, sumerjo en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Este lugar, este medio por el cual nos estamos comunicando, todo trabajo apostólico, esta misión que me ha sido encomendada, también nuestras familias, nuestros seres queridos y todo lo que nos pertenece. Oh sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, cúbrenos, protégenos contra cualquier ataque del maligno. Y no permitas más que ningún espíritu cause ningún daño. Sello también con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, puertas, ventanas y cualquier otro lugar por donde pudiera tener acceso cualquier emisario de sectas satánicas, de sectas diabólicas, de sectas masónicas, de grupo de los Illuminatis, de cualquier otro grupo de personas que tratan de destruir y esta obra de Dios y destruirnos en estos tiempos. También corto, destruyo, anulo toda comunicación e intercomunicación entre cualquier espíritu ajeno opuesto a Dios y lo que así se haga. Entre cualquier espíritu ajeno opuesto a Dios y el carisma que resta del Señor. Todo esto queda cortado, destruido y anulado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, concebida sin pecado, rogar por nosotros que recurrimos a ti. Vamos a pasar a ver algo que es importante para recibir un conocimiento más. Vamos a explicar la diferencia que hay entre la teología liberadora integral con otras teologías llamadas de la liberación, que no son congruentes con el magisterio de la Iglesia Católica. Primero, la teología liberadora integral. La teología liberadora integral o verdadera teología de la liberación no es aquella que reduce a Cristo a una problemática sociopolítico y económico, lo que enfrenta a los hermanos contra los hermanos. Llama pues la teología de la liberación, pero ellos están enfocados en la problemática de la sociedad, de la política y de la economía, como ha pasado sobre todo en el estado de Chiapas, donde empezó la teología de la liberación. Sino la teología que nosotros vemos es aquella que nos enseña la supremacía del poder y la fuerza de Dios Trino y de la preciosa sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo contra todas las fuerzas del demonio. Esa es la teología liberadora integral, que no va a liberar al hombre en una parte, en lo socioeconómico, en lo político, no, sino una integral, todo lo que es el hombre, y sobre todo liberar de las fuerzas malignas de esos espíritus, del demonio. Esta teología centra al hombre en ese derecho que tenemos los bautizados de hacer nuestro ese poder, el derecho de remontarnos espiritualmente al monte Calvario y apropiarnos del fruto de la misión mesiánica de Jesús y tomar su sangre derramada para ir
por todo el mundo a dar la buena nueva de que Satanás y todos los demonios que atormentan a la humanidad están vencidos. Para eso vino Jesús, para salvar, a liberarnos y a redimirnos. Esto es lo que siempre tenemos que entender. Volvemos al mismo, ¿verdad? ¿Por qué el mal? Porque el hombre lo deja entrar. ¿Cómo? Con el pecado. Y el hombre mismo se esclaviza. No es Dios el que se lo esclaviza. El hombre por su pecado se esclaviza. Entonces el demonio pues lo tiene ahí esclavizado. Esta teología se está levantando en diversas partes de la tierra. Los profetas están siendo ungidos para exhortar al pueblo de Dios a la guerra contra las fuerzas del mal. Esta teología es como un viento fresco de una iglesia que quiere conformarse en forma semejante a la iglesia primitiva de los apóstoles, pobre en poderes mundanos y rica en poderes que da el Espíritu Santo. Es como una bola de nieve que desciende de una montaña y que se va aumentando sin que nadie la haya podido detener. O sea, viene una bola de nieve, conforme va bajando se le hace más nieve y va aumentando y nadie la puede detener. Así es esta teología de la liberación integral. Cada vez la persona pues va tomando más conciencia y también el Señor pues a través de carismas va ungiendo, va dando este conocimiento que hay, qué se debe de hacer, cómo se debe de hacer. ¿Qué pasa cuando una persona viene a pedir ayuda a un sacerdote? Que el sacerdote pues está ya metido en estas cosas de la liberación o del exorcismo. Pues es Dios quien nos da esos conocimientos en un discernimiento, qué es lo que hay en la persona y qué se debe de hacer para liberar a esa persona. Por eso, en muchos lugares, pues donde no hay sacerdotes que trabajan en esto, pues la gente recurre a todo y cuando pues luego acaba con los brujos, con los curanderos y su problema se aumenta. Porque tanto el daño que trae la persona como lo que va a buscar en el curandero es del demonio. El demonio no se puede poner en contra del mismo. De acá dañar a una persona y luego acá curar a una persona. Porque la gente es muy ignorante en estas cosas. Y entonces muchos piensan que hay dos clases de gente. Unos para trabajar poniendo el daño y otros para trabajar quitando el daño. Que si uno consulta, ya consultó a los doctores y su problema no se soluciona, pues si yo voy al que me los quite, yo no hago nada de malo. No voy a buscar hacerle daño a alguien, sino voy a que me quiten esto, porque yo ya agoté, ya busqué los medios, ya busqué todo, y cada vez estoy igual o peor. Entonces, pues, ¿qué pasa allí? Se maneja, pues, a base de ocultismo, a base de mentiras o de falsedad, como en todo trabaja así el demonio. Primera mentira para engañar a la gente, llegan con esas personas y aquí tiene un santito, aquí tiene a la Virgen de Guadalupe, aquí tiene a San Juditas, aquí y le dice, rézale un Padre Nuestro, rézale una Ave María, y ahí está la gente, y dice, no, aquí no hay nada malo. Entonces, pues, ahí caen en la mentira. Cuando una persona se para en esos lugares, lo primero que entra en él
es un espíritu de contaminación. Esa persona se está contaminando de esas cosas de ocultismo. Es semejante a una contaminación que tú te metes en un cuartito, ¿verdad?, donde está una persona con un alto grado de tuberculosis. Tú te metes ahí, ¿qué pasa? Pues te contaminas. Entonces también ahí te contaminas, estás saturado de puras cosas que tú no sabes que maneja esa persona, que no te va a decir, son secretos, es algo oculto. Por eso su manera de trabajar, nosotros la catalogamos con el nombre de ocultismo, así la catalogamos. Entonces, pues ahí está, que la gente tome conciencia, porque desde luego, siguiendo la Sagrada Escritura, Dios no dio poderes a brujos, ni a curanderos, ni a santeros, ni a la Santa Muerte, a nadie de eso. Al contrario, eso siempre lo condena la Biblia. En cambio, si Jesús dijo estas palabras, los mandó mandó a otros 72 a los lugares a donde pensaba ir, y les dio poder para curar enfermos sin poner las manos a nada, para expulsar demonios. Y todos esos poderes los dio Jesús. Y también el Evangelio de San Marcos termina diciendo: estas son las señales que acompañarán a los que hayan creído. En mi nombre expulsarán demonios, y si beben un veneno no les hará daño. Si la gente hace algo, ¿verdad?, para envenenar, sobre todo en los lugares de misión es muy común eso. Allá hay muchas cosas de estas. Entonces, como el sacerdote predica en contra, pues en la comida le echan un veneno para que se muera. Pero ya Jesús dijo, beberán veneno y no les hará daño. Entonces, esta liberación no se detiene porque va encaminada a que el pueblo de Dios le dé vida a la palabra de Pablo. En la carta a los Efesios dice así: porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra el espíritu del mal que está en las alturas. Mire, cuando una persona es mala, no es en sí que la persona sea mala, porque Dios nos creó y nos hizo buenos. Pero son los demonios los que nos hacen actuar, hablar, criticar, pelear. Son los que nos están moviendo a eso. Entonces, qué bueno que sería que aprendiéramos no ir en contra de la persona, sino lo que está detrás de la persona. Parte de tu propia experiencia. Cuando tú haces una cosa mala, ¿cómo sientes? Pues primero sientes por dentro. Ahí está. Entonces, por eso San Pablo dice, no luchamos contra el hombre de carne y hueso, sino contra los espíritus dominadores de este mundo, porque están dominando, están influyendo, están ordenando, están haciendo todo. ¿Cuál es el origen de la teología liberadora integral? Esta teología no es nueva. Tiene su origen en la vida de Jesús, en los evangelios y en el magisterio y tradición de la Iglesia. Pero la totalidad de los métodos liberadores no han estado presentes ni enfatizados en la práctica pastoral de la Iglesia. Desgraciadamente está esto. Si Jesús dijo que echaron los demonios. ¿Y cuántas veces ustedes se van a encontrar con sacerdotes que niegan eso? No, esto no puede ser, eso no son. Ya estuve. ¿Por qué?
porque hay espíritus malignos que manejan esa mentalidad. Entonces, les hacen creer que no existe el demonio, porque esa es la táctica mejor para él, estar en una persona que nadie se dé cuenta, que no piensa que existe, que eso es natural, que la gente se así, que la gente ese es el espíritu que más trabajo tiene y que más consigue, el espíritu encubridor. Y entonces por eso la teología de la liberación integral nos lleva a descubrir. Él encubre y nosotros descubrimos diciendo qué y cómo tiene que ser esto. Pero pues desgraciadamente no se ha generalizado en la iglesia, aunque conste el evangelio. Pero vamos siguiendo nada más una cosa lógica. Porque en la iglesia no hemos conseguido el éxito que debía de haber. Que se hacen misiones, que se hace un trabajo, que este año es el año santo por esto, y se hace aquello, y se hace todo. Y la gente vuelve a lo mismo. Porque entonces no hay un progreso, tanto en nosotros, en lo personal, como en lo general de las comunidades. La razón es muy sencilla. Si tú quieres implantar el reino de Dios, debes de sacar el reino de Satanás. Pero si tú, sin sacar el reino de Satanás, quieres poner el reino de Dios, aparentemente parece, pero él está bien agarrado. Y te lo voy a poner el ejemplo con la misma persona. Si la persona está agarrada en pecados que no deja, no quiere dejar, pues sí va a la iglesia, sí, pero de vuelta lo mismo, el mismo pecado, lo mismo. ¿Quién está reinando entonces? ¿El reino de Dios o el reino de Satanás? Aquí podríamos también analizar un poco esto. ¿Qué te ofrece el reino de Dios? ¿Qué te ofrece el reino de Satanás? ¿Y qué es lo que tú buscas en tu vida? El reino de Satanás nos ofrece riqueza. Después de la riqueza viene el poder. Y la riqueza y el poder al placer. El reino de Dios que nos ofrece lo contrario, pobreza. El de Satanás nos ofrece riqueza, el de Dios pobreza. Él me hizo el ejemplo de pobreza. Recuerden allí cuando alguien le dijo, iba él caminando, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Se voltea y dice, mira, las zorras tienen una madriguera, los pájaros tienen un nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces, Él ofrece pobreza. Y aquellos que quieren encontrar la perfección de su vida, como son muchas veces el religioso, la religiosa, hacen un voto de pobreza. Porque eso es lo que ofrece Jesús para llegar a la perfección. Entonces, pobreza. El otro ofrece riqueza, Jesús te ofrece pobreza. Después de ofrecerte el otro riqueza, te ofrece poder. Y Jesús que te ofrece humillación. El mundo así es. Dime cuánto tienes y te diré quién eres. Eres un pelado pobre. Pero es un rico el Señor fulano. Entonces, de la pobreza viene después la humillación. De la riqueza viene el poder. Por último, ya la conclusión que se llega. Pobreza, humillación y sufrimiento.
En cambio acá, riqueza, poder y placer. Al placer date a la buena vida. Entonces muchas veces nosotros decimos que estamos siguiendo a Jesús y queremos lo de Jesús, pero andamos tras las riquezas y nos ponemos tristes, ¿verdad? Cuando las cosas y los negocios no salen y quieres mucho a Jesús. ¿Por qué amas tanto la riqueza? Entonces, fíjense, ¿cómo estamos tan confundidos? Mientras uno no saca de lo personal el reino del demonio, del pecado, ¿cómo va a estar en ti el reino de Dios? Por eso se trata de una teología que te libere. Estuvimos viendo anteriormente de dónde vienen los espíritus, cómo son y qué es lo que hacen. Estos vamos a acomodarnos ya en un sentido teológico. Entonces, pues ahí está. Tenemos que llegar a tener conciencia cada uno como cristiano. Y en general retomar esto en la iglesia porque fue lo que Cristo enseñó. Entonces por eso la iglesia fracasa y no ha llegado a lo que Dios quiere. Pero ya le viene una buena poda para que vengan tiempos nuevos en que la iglesia reflorezca. Pero nosotros tenemos que empezar a tener conciencia de estas cosas. Repito, la teología de la liberación integral no es nueva. Tiene su origen en la vida de Jesús, en los evangelios, en el magisterio, en la tradición de la iglesia. Pero la totalidad de los métodos liberadores no han estado presentes en la enfatización en la práctica pastoral de la iglesia. Tal parece que no hemos creído en la palabra de Dios. Fíjense, muchas veces el sacerdote sí cree en sus poderes como sacerdote. Aquellos a quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdona. Y cree el sacerdote en el poder de perdonar los pecados, y es cierto. Cree también en el poder de la consagración, en que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Pero cree en expulsar demonios, si están trabajando en esto. Entonces se tiene que creer todo. Pero si creemos a medias, y esto es tan básico, que yo te repito, si no sacamos el reino del demonio, el reino del mal, ¿cómo vamos a poner el reino de Dios? No pueden estar dos al mismo tiempo. Y lo otro es hacerlo personalmente. Yo, en lo personal, ya saqué el reino del mal o de Satanás, para que esté en mí el reino de Dios. A lo mejor sí, ¿verdad? Te confesaste, quitaste el pecado y ya estás comulgando y duras una semana o un mes, y otra vez lo mismo. Entonces hay que sacarlo. ¿Cómo puede saber uno si ya lo sacó o no? Jesús lo dice en el Evangelio. Por sus frutos se conoce. ¿Quieres saber cuál reino está en ti? ¿Cuáles son los frutos que das en tu vida? ¿Fruto de pecado o fruto de amor? Amor, caridad, servicio, entrega. Nos dice pues allí el Evangelio de San Marcos. Estas son las señales que acompañarán a los que hayan creído
En mi nombre, fíjense, en el nombre de Jesús, todo lo esto en el nombre de Jesús. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban un veneno, no les hará daño. Impondrán la mano sobre los enfermos, y estos quedarán sanos. Fíjense bien, para que un sacerdote haga esto, hay tres cosas. Tiene el poder, lo sabe, pero a veces no lo cree. No se cree capaz, ¿verdad? Va una gente con un problema, mira, vete con el padre fulano, vete con el padre. Oye, es que tú no eres sacerdote, no tienes ese poder. O eres un padre a medias. No, es que yo no tengo este carisma. ¿Cómo que no tienes este carisma? Entonces a ti te dio el Señor unos carismas y otros no te los dio. Te doy el carisma y el poder de perdonar los pecados. Te doy el poder de consagrar, pero no te doy el poder de echar a los demonios. Pues ¿cómo va a funcionar ese padre? Entonces, por eso dice, estas son las señales que acompañarán a los que hayan creído. Creer, saber, creer y actuar son las tres cosas que se necesitan. Cualquiera de nosotros al empezar de sacerdotes, y menos que no enseña nada de esto en el seminario. Lo aprendemos porque nos gusta y nos documentamos y buscamos, ¿verdad? Entonces, saber por la Escritura. Después de saber, hay que creer que yo tengo ese poder, no dudo. Tercero, actuar. Actuar. La práctica, dice el dicho, hace al maestro. Entonces, si no se avienta o no, ¿tú crees que una persona va a aprender a nadar andando alrededor de la alberca y que el entrenador le diga así, así, así? Tiene que aventarte al agua. Ah, pero si bebo agua, pues te vas a echar tu traguito, pero vas a aprender a nadar. Así también esto. Nos tenemos que aventar. A lo mejor el otro nos va a dar una... Pero tenemos que aprender. Entonces, esto vemos pues el origen de la teología de la liberación integral, porque hay teología de la liberación que eso no. Luego vamos a ver en qué consiste. Esta es integral. Estos conocimientos eclesiales tan antiguos se han apoyado y complementado con los conceptos calificados de esta época que traen del arca de los tesoros de nuestra iglesia el gran don de extirpar demonios en el nombre de Jesús. Entonces todo el tiempo la iglesia primitiva, ¿verdad? Los primeros cristianos, fíjense, ellos todos tenían ese poder porque estaban tan entregados a Dios que cualquiera lo podía expulsar de él y del otro. Porque Jesús estaba en ellos, se amaban, tenían las cosas en común y era una cosa hermosa. Entonces tenían todos esos poderes. Entonces pues vemos cómo esto ha estado siempre en la iglesia. Hay tiempos quizás, ¿verdad? Como pues que ay, allá el padre fulano, vas con el padre mangano, ¿y los demás qué? Por 5 razones. Tienen miedo. Esa es la palabra. Miedo.
Eso sí, yo le puedo decir a un hermano sacerdote, si tienes miedo, no te metas. ¿Por qué? Porque te va a ir mal. ¿Por qué te va a ir mal? Porque tienes miedo. Cuando uno tiene miedo, ¿cree más en el poder del enemigo que en el poder de Dios? Si yo creo más en el poder de Dios, que es todopoderoso, ¿por qué le voy a tener miedo al enemigo? Entonces así lo voy a vencer. Pero si a mí me da miedo pensar que tenga poder, que me va a hacer eso, o que me va a sacar los trapitos, porque esa es su costumbre de él. A Jesús, ¿quién fue el primero que dijo, ya sé quién eres, el santo de Dios? Nadie lo reconoce que el santo es demonio. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Ya sé quién eres, el santo de Dios. Cállate y sal de ese hombre. Tres papas y otros documentos de la Iglesia apoyan teológicamente la liberación integral. Tres han sido los papas que sobresalen o que han hablado abiertamente de estas cosas. Una carta encíclica del Papa León XIII. Una carta encíclica del Papa León XIII sobre la libertad y el liberalismo. León XIII, 20 de junio de 1888. Dice así: Jesucristo, liberador del género humano, que vino a restaurar y a acrecentar la libertad de entre los humanos, que vino a restaurar la dignidad de la naturaleza, ha socorrido de modo extraordinario a la voluntad del hombre y la ha levantado a un estado mejor, concediéndole por una parte los auxilios de su gracia, y brindándole por otra parte la perspectiva de una eterna felicidad que en los cielos da. De modo semejante, la Iglesia ha sido y será siempre benemérita de este precioso don de la naturaleza, porque su misión es precisamente la conservación a lo largo de la historia de los bienes que hemos adquirido por medio de Jesucristo. Miren, este Papa fue el que tuvo saliendo un día de misa, siendo ya Papa, en su capilla privada, escuchó una discusión. No vio nada, sino escuchó una discusión muy fuerte, en que una voz decía: a que destruyo tu iglesia. Y la otra le contesta: si puede, hazlo. Le dice: dame un tiempo. Dame un tiempo, y la destruyó. Y la otra voz le contestó: te lo doy, pero después te echaré al infierno. A partir de ese tiempo, el mal en el mundo fue aumentando y cundiendo, y sobre todo a la iglesia. Tiempo después es cuando la Virgen de Fátima se aparece, en 1917. Entonces ella, dentro del mensaje, lo que se llamaba el tercer secreto de Fátima,
está hablando sobre la iglesia. Y dice así: el mal llegará hasta la iglesia. Habrá cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. La iglesia se oscurecerá. Roma, lo que está de pie caerá, y lo que caiga ya no se levantará. Es el momento que estamos viviendo y vamos a vivir. No les extrañe que cada vez estamos viendo esa lucha. Cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, pero viene un cisma, una separación, peor que la de Lutero. ¿Por qué Satanás le dice a Jesús: dame tanto tiempo para destruir a tu iglesia? Y Jesús: te lo doy, pero después te echaré al infierno. A partir de entonces el diablo anda desesperado porque el tiempo se le está terminando. Pero antes de irse al infierno, quiere ver a cuántos se lleva entre sus patas. Ahora, en el mismo revelación pública, en el Apocalipsis, ahí habla de que Satanás va a ser encadenado y echado al infierno por un periodo de 1000 años. Todo coincide. Pues este es el tiempo en que estas cosas van a pasar. Por eso vemos y veremos más desorden y más problemas dentro de la iglesia. Así hagámonos una pregunta. ¿De quién viene realmente que las iglesias con qué fin? ¿Verdad? Sí, poner el pretexto porque esto, pero ¿qué no siguen abiertos los bancos para los negocios, tomando ciertas precauciones? ¿Qué no siguen abiertos los súper para ir a comprar qué comer? Entonces, ¿por qué las iglesias cerradas y no tomar ciertas precauciones? ¿Viene de Dios? Viene del enemigo de la iglesia tomando mentes y haciendo otras cosas. Entonces, por eso hay que darnos cuenta qué tiempos estamos viendo y qué tiempos vamos a vivir. Entonces, pues el Papa León XIII fue el que compuso esa oración: San Miguel Arcángel, defiende esta lucha. Ser nuestro amparo contra todas las perversidades y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre su poder es nuestra humilde súplica. Tú, príncipe de la milicia celestial, por el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Y también hay un exorcismo que así se llama el exorcismo de León XIII. Quien también de los papas habló de los más recientes, ¿verdad? Es el Papa Paulo VI, en su alocución, en su audiencia general, que el Papa tiene todos los miércoles. Entonces, del 15 de noviembre de 1972. Y dice así el Papa: ¿qué es lo más urgente y necesario hoy en día para la iglesia? ¿Qué es lo que más surge para la iglesia en día? No se asombren de nuestra respuesta, que podrían encontrar simplista y hasta supersticiosa e irreal. Una de las mayores necesidades es defenderse contra el mal que denominamos el demonio,
que la iglesia se defienda del demonio. Y la iglesia somos todos los bautizados. ¿Y tú cómo te defiendes del demonio? Por eso en esto he estado explicando cómo cada quien en lo personal, después, óiganlo, después de quitar el pecado en nosotros, tenemos que hacer este combate todos los días. Expulsarlo de nosotros mismos. Te puede llegar el espíritu de mentira, te puede llegar el espíritu de envidia, te puede llegar el espíritu de impureza, aquello que sientes hacer. Es el espíritu que te está conduciendo. Entonces, dice pues, es el demonio. Y el pecado, por su parte, da ocasión y efecto en la intervención en nosotros y en nuestro mundo de la gente oscuro y enemigo, el demonio, ya que el mal no es solamente una deficiencia, es la obra de un ser viviente espiritual, pervertido y perversor, pervertido y pervertidor. Se trata de una realidad terrible, misteriosa y peligrosa. Fíjense qué bonito la descripción exacta que da el Papa del demonio. Pero eso no. La gente mientras más lo niega es porque ya lo tiene agarrado. Y cuando alguien niega, ¿verdad?, dice, el demonio no existe, es el mal nomás. No, el mal es el producto del demonio. Y el mal contra nosotros no es solo el pecado, sino el demonio que nos lleva al pecado. Entonces, no hay que estar fuera de nosotros, solo el pecado, al demonio que nos lleva o nos ha llevado al pecado. Pero si nosotros negamos esto, no creemos y no entendemos, pues el año está ahí, pecado tras pecado. El que se niega, fíjense bien, el que se niega a reconocer su existencia, se separa de las enseñanzas de la Biblia y de la iglesia. Si un sacerdote o un laico llega a negar la existencia del demonio, dice el Papa, se está separando de la enseñanza de la Biblia y de la iglesia. Lo mismo que el que hace de él un principio autónomo que no tiene también, como toda criatura, su existencia, su origen en Dios. Lo otro es entender que el demonio no es independiente, ni ha sido independiente. El demonio es una criatura de Dios. Dios es el creador. Y sabemos pues que es un ángel caído. Es el primero, ¿verdad?, que se rebeló contra Dios. Entonces, eso también tenemos que reconocer para no ir ni contra la Escritura ni contra la enseñanza de la iglesia. Dos cosas. Que el demonio existe, que es un ser. Y que él es una criatura que no es autónomo. Él depende, seguirá dependiendo siempre de Dios. Y no podrá hacer más que lo que Dios le permite. Ahí puede venirnos una pregunta, ¿pero por qué Dios le permite? Porque Dios le permitió y le dijo que sí le daba esos años para que destruyera la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios con esto quiere ver quién verdaderamente le somos fiel a Él o le somos fiel al demonio. ¿A quiénes sigues y con quién sigues?
Cuando nosotros caemos, estamos en el pecado, ¿con quién estamos? Entonces, por eso, Él nos ha dejado los medios que nosotros necesitamos para salir. Si Dios nos hubiera dado los medios, no nos podía exigir esto. También dice, el que lo designa como un pseudo de realidad o un invento de espíritu para personificación, las causas desconocidas de nuestra mal. Entonces dice, en lo que pasa la gente ya no hay, y luego dice, el diablo. El problema del mal complejo y absurdo para nuestro espíritu racional literalmente es obsesivamente y constituye la mayor dificultad para nuestra concepción religiosa del cosmos. San Agustín, que ha sufrido durante años por ello, lo ha dicho: he investigado de dónde venga el mal y no he encontrado explicación. O sea, ahí está. ¿El mal de dónde viene? Pues si es del mal, tiene que venir del maligno. Y San Agustín pues se preguntaba y buscaba. De ahí proviene la importancia de la conciencia del mal para el bien, al mundo, a la vida, a la salvación, desde una perspectiva cristiana. Cristo ha hecho resaltar esa importancia en la historia del Evangelio, ya que al principio de su vida pública, quien no recuerda el capítulo del Evangelio tan significativo sobre la triple tentación de Cristo, también la multiplicación, las múltiples escenas del mismo Evangelio en las que el Señor encuentra al demonio y se citan en sus enseñanzas. Entonces, el mismo Evangelio nos está diciendo cómo Cristo se encontró con el demonio. El demonio la primera vez lo quiso engañar. Si tú eres el Hijo de Dios, de que estas piedras se conviertan en pan. El demonio al mismo Cristo le quiso poner las tentaciones. A ver si caía. ¿Hasta dónde es su atrevimiento? No se va a atrever a hacer lo mismo con nosotros. ¿Qué le vamos a adorar? Dice luego, y no se puede olvidar tampoco que Cristo llama 3 veces al demonio su adversario, príncipe de este mundo. El adversario dice, y también dice, el príncipe de este mundo va a ser arrojado cuando yo sea clavado, levantado en la cruz. Entonces allí está, porque el demonio existe. Y este es el peor enemigo de la iglesia. Y este es el peor enemigo de nosotros. No es el enemigo la persona que te hace mal, el demonio que la mueve a la persona para hacerte mal. No hay que ir contra la persona, sino contra el que mueve a la persona. La realidad está presente en nefasta y se hace resaltar en varios trozos del Nuevo Testamento. San Pablo lo llama
el Dios de este mundo. Y nos advierte que nosotros los cristianos tenemos que luchar contra las tinieblas, y no solamente contra un demonio, sino contra una impotente cantidad de demonios. Entonces es imponente, una cantidad de demonios. Nos dice así en la carta a los Efesios: revistantes de las armas de Dios que Dios da para resistir a la acechanza del diablo, porque nuestra lucha no es en contra de la carne y de la sangre, sino de los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal, esparcidos por todo el espacio. Ahora, hemos dicho que uno es el demonio, el jefe, pero que tiene millones de espíritus a su servicio y bien organizados como un ejército. Cada quien tiene cuál va a ser su trabajo y eso tiene que estar haciendo. Tú vas a tentar al hombre, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Y ahí están sirviéndole. Por eso andan así. Imagínense todo el tiempo, todo el trabajo que tienen ahorita, cómo tienen sometida a toda la gente, a la mayoría, en distintos pecados. Son los espíritus que los llevan a eso. En diversos pasajes del Evangelio nos muestra que no se trata de un solo demonio, sino de numerosos. Sin embargo, uno de ellos es el principal, el jefe, el que da las órdenes. Satanás, que quiere ser el ser adversario, el enemigo, y con él hay muchos otros que son todos criaturas de Dios, pero criaturas caídas porque han sido rebeldes y han sido maldecidos. Conocemos muy poco de todo este mundo misterioso, conmovido por un drama bien rebelde. A pesar de ello, conocemos muchas cosas sobre este mundo diabólico que concierne nuestra vida y toda la historia de la humanidad. El demonio es el origen de la primera desgracia de la humanidad. Fue el tentador insidioso y fatal de nuestros primeros padres en el pecado original. Fíjense de dónde, cuándo empezó a trabajar y cómo insiste, hasta que el hombre cae. Por eso habíamos visto que en el pecado trabajan así los demonios o los espíritus. Uno te pone la tentación, te da la idea de que hagas aquello. Tú le dices no, pero él es insidioso, está duro, ándale. Bueno, aceptas aquello. Dos, el otro te lleva. ¿Cómo vas a hacer? Por ejemplo, vas a ir a tal lugar, vas a cometer un pecado, mira. Uno nada más te está poniendo la tentación. Ya que hiciste caso, se lo deja al otro, llévatelo. Ahí lo lleva. Ya llega donde va a estar la tentación del pecado,
luego se lo lleva al otro y lo empuja para que cometa el pecado. Y luego ya cayó en el pecado. Entonces ya después que cayó en el pecado, ahí lo va a atar en ese pecado para que ya no salga de ese pecado. Y ahí está, por lo que después la persona no puede salir de su pecado. Está atado a aquel pecado. Por eso es importante conocer cómo actúan para cuidarnos, si queremos, ¿no? Pero es una realidad. Así como conocemos este mundo material, ¿verdad?, que para todo está organizado, cada cosa, para el buen funcionamiento. Pues así también está ese mundo de espíritus malignos. Pero no solo existen los espíritus malignos o ángeles caídos, están también los ángeles que han permanecido fieles al Señor. Esos que han permanecido fieles están trabajando para Él. Y precisamente esos ángeles son los que nos cuidan. Miren, por ejemplo, nosotros no nos damos cuenta, pero hay veces que viene un demonio de esos casi a acabar con nosotros. Sale un ángel y órale, paz, libra una batalla y a nosotros ni siquiera nos tocó. Es una realidad, pero esos son espíritus que no los vemos ni sentimos. A veces cuando nos pasan esas cosas malas, pues el espíritu te dio el aventón y te pasó un accidente, te pasó esto, te pasó esto. Ahora, de ahí, si los ángeles son los que defienden al hombre, por eso Dios los puso también. No hay que hablar solo de lo negativo, hay que hablar también de lo positivo. No solo hay que hablar de los ángeles caídos, hay que hablar también de los ángeles que le fueron fieles a Dios. Entonces ellos fueron fieles y Dios los tiene al servicio para ayudar a los hombres. Uno de ellos es, desde el momento en que nosotros hemos nacido, Dios puso un ángel para que nos cuide. Como es el ángel que nos cuida o guardián de nosotros, de la guarda. Y este ángel va a estar contigo desde el día que naciste hasta el día que te mueras. ¿Qué hace? ¿Lo has visto? No, porque ¿qué es lo que hace nosotros? Él nos cuida, nos aconseja. Cuando hay veces que nos vienen cosas buenas de hacer, voy a hacer esto, voy a hacer, por ejemplo, voy a ir a la iglesia, voy a rezar, pues, es el ángel que te está guiando. Es el ángel que te está aconsejando. Y, por ejemplo, un día vamos a ir a una parte, nos vamos a ir por aquí, nos cambiamos y nos vamos por acá, porque ahí va a haber un peligro. Porque ellos como ángeles, como espíritus, ven a los otros demonios que quieren acabarnos, pero ellos son más fuertes y no los dejan que nos hagan nada. Por eso, mientras que nosotros tengamos devoción y oremos a los ángeles, ellos más nos pueden cuidar. Si nosotros no oramos a los ángeles, pues sí nos cuidan, pero es menos lo que pueden hacer. Porque cuando tú pides a los ángeles en tu libertad, tú estás queriendo que te cuiden. Pero si tú no les pides, sí lo hacen, pero es limitado. Pero cuando tú les pides, entonces se amplía lo que ellos pueden hacer por ti. Por ejemplo, San Miguel, el arcángel principal, el que lucha contra el demonio. Entonces él tiene muchos millones de ángeles. Es el jefe de las milicias celestiales. El que da órdenes a los ángeles para luchar. Él es con sus ángeles en que en el momento va a echar al demonio al infierno.
Pero ellos tienen que luchar. Pero ellos son más poderosos. ¿Por qué? Porque le fueron fieles a Dios. Entonces, hay que darnos cuenta de esta realidad. Pero ya San Pedro nos dice también en una cartas: estén despiertos, porque su enemigo el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Despierto, que ten cuidado, vigila, no te distraigas, no vayas a caer en el pecado, porque eso es lo que quiere el demonio, buscando a quien devorar cuando caemos en el pecado. Y hay veces que no es un pecado, es otro, y el otro, y el otro, y el otro. Nos tumba, después nos pone encima la pata para que no nos podamos levantar. Dice luego el Papa: después de la caída de Adán, el demonio ha adquirido un cierto dominio sobre el hombre, del que solamente la redención de Cristo nos pudo liberar. Y esta cuestión continúa todavía. Recordemos los exorcismos del bautismo y las frecuentes referencias de la Sagrada Escritura y de la liturgia a la agresiva y oprimiente potestad de las tinieblas. Es el enemigo número uno, es el tentador por excelencia. O sea, ¿desde cuándo? Si nosotros seguimos toda la historia de la salvación desde la creación del hombre, pues eso que cayera Adán y Eva, ¿verdad?, en el pecado, después que vino haciendo, como Caín mató a su hermano Abel y todos los demás pecados del hasta cuando el hombre llegó a tanta maldad, le hicieron caso al demonio, que entonces tuvo que mandar el diluvio para que tuvieran escarmiento, para limpiar la tierra de tanto pecado. Entonces todos iban a morir, o todos murieron. Nada más iba a dejar una familia que eran las que habían sido fieles a Dios. De allí iba Dios a poblar la tierra. Entonces ya lo malo hay que quitarlo, hay que tirarlo, hay que... No. Eso es lo que va a hacer en este tiempo. Pero no se puede comparar, óiganlo bien, lo que pasó en tiempo del diluvio con lo que va a pasar en nuestro tiempo. Porque también no se puede comparar el pecado de aquel hombre con el... Ellos no conocían a Dios como lo conocemos nosotros. Les hablaba Noé y les decía: no hagan esto, miren esto. Pero nosotros sí conocemos a Dios y conocemos a Jesús y sabemos lo que Él hizo por nosotros, cómo vino, cómo padeció, cómo murió en la cruz para salvarnos. Y así el hombre le sigue haciendo más caso al demonio que a Dios. Entonces ahí está por lo que Dios tiene que actuar. Porque si Dios deja así al hombre, el hombre se pone en manos del demonio y está destruyendo al mundo. No se imaginan ustedes cuántos planes tienen los hombres perversos de este tiempo para destruir a la humanidad. Porque ellos en su plan, eso que llaman nuevo orden mundial, quieren acabar con 2/3 partes de la humanidad. Cuando esto se vaya dando, estos ustedes me van a ir entendiendo. ¿De dónde viene toda esa maldad? Pues del maligno. No puede venir de Dios.
¿De dónde viene esta pandemia? De Dios. El hombre la provocó. ¿Por qué? Porque quieren matar a mucha gente. Y lo están logrando. Pero nomás logran hasta donde Dios les permite. Entonces, por esto es importante que nosotros conozcamos esa teología de la liberación, para que nunca le echemos la culpa a Dios de las cosas malas que pasan en el mundo. Es el mismo hombre que hace para destruir al hombre. Hemos sido también nosotros los que hemos hecho el mal a través del pecado para hacernos daños a nosotros mismos, porque el pecado nos daña a nosotros, ofende a Dios y dañamos a las personas según el pecado que haya sido, que va contra un tercero. Entonces, ofendemos a Dios, nos hacemos daño nosotros y dañamos a otros. Entonces, allí está, no le demos frente al demonio. Al contrario, busquemos y hagamos las cosas que Dios quiere que Dios nos manda. Esto pues es lo que seguimos. Debemos estar siempre pidiendo a Dios. Y no negar que el demonio existe. Y que siempre es el que ha hecho pecar al hombre. El hombre por sí no tiene. Mira, te voy a poner para que analices. ¿Tú te acuerdas cuando eras niño o niña? ¿Verdad? Un niño muy bueno. Muy obediente, muy todo. ¿Cómo empezó tu primer pecado? ¿Te acuerdas si alguien te aconsejó, te enseñó, te dijo? ¿Cómo perdiste tu inocencia, para que me entiendas? ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo que haber una persona que nos llevó al pecado, que nos induce, que nos enseñó. Es el demonio a través de esta persona. Pero entonces ya entra la segunda parte, tu consentimiento. ¿Sabías que aquello era malo? Y tú lo consentiste y después lo seguiste haciendo y así entra el demonio, ¿no? Ahora, para sacarlo, ahí está el problema. Pero para eso Cristo vino, porque Cristo con su pasión y su muerte lo venció y nos enseñó cómo lo podemos sacar de nosotros y nos enseñó cómo podemos ser libres. Basta que nosotros queramos. Entonces, por eso es la responsabilidad. Si tú sabes cómo y quieres sacarlo, sácalo. Pero muchas veces, sabiendo y queriendo, no lo hacemos. Seguimos en el pecado. Es como dice la gente, ¿es tu problema? ¿O va a ser tu problema cuando te mueras y no lo sacas mientras estás vivo? Entonces, como tú lo dejaste, Él toma derecho sobre tu persona y te vas a morir. Vente, tú estabas conmigo, acuérdate, yo te di esta oportunidad, tú cometiste el pecado, ya te gustaba, yo te ayudaba para esto y te ayudaba para esto, Tú me perteneces a mí. Desde el momento que aceptaste hacer aquello que era malo y tú sabías que era malo y lo hiciste, has hecho un contrato conmigo. Y yo tengo derecho sobre ti, así es que vete. Entonces tú con el pecado rompiste tu relación con Dios. Ya no lo quisiste. Simplemente analicemos las cosas. Una persona está en gracia y comulga. Tiene a Dios, pero le viene una tentación y comete el pecado. Saca a Dios y deja entrar al maligno. Así es que ha pecado. Por eso tenemos que ver la realidad de las cosas. ¿Para qué? Para evitarlas.
evitar el pecado. Sacar de ti el reino de las tinieblas para que entre en ti el reino de la luz. Sacar de ti el reino de Satanás para que entre en ti el reino de Cristo. Esto es lo que quiere todas estas pláticas que les he dado. Toda esta enseñanza para que ustedes tengan bases de conocimiento. Bueno, se ha acabado el tiempo. Señor, agradecemos nuevamente estas enseñanzas. Sabemos que el enemigo existe. Él es el que nos ha puesto la tentación cuando hemos caído en el pecado. Él es el que busca siempre rebelarnos contra ti. Busca nuestra perdición, pero no solo una perdición temporal, sino la perdición eterna el día que muramos. Pero tú, en cambio, Dios y Padre bueno, entregaste a tu Hijo para que muriera por nosotros. Y dio hasta la última gota de su sangre. Y con eso venció al enemigo. Y tú nos estás enseñando que cada uno de nosotros podemos y debemos tomar esa herencia para defendernos, que es la sangre de Jesús. Que no nos dejemos vencer por el enemigo. Que nosotros, unidos a Jesús, y por su gracia, y por su sangre derramada en la cruz, lo vamos a vencer. Gracias, Señor, por este amor que nos tienes. Gracias, Señor, por tu misericordia. Ayúdanos a ser sinceros en nuestro arrepentimiento. Ayúdanos a buscar un cambio de vida. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En toda esta lucha, en esta batalla, es importantísimo la devoción a la Santísima Virgen, porque ella es la que aplastó la cabeza de Satanás, porque ella no hubo ningún pecado, ni la sombra, y es al nombre que más miedo le tiene el demonio. No soporta el nombre de María. Entonces, si no soporta el nombre, menos va a soportar a la persona. Si yo acostumbro estar con María y me consagro, quiere decir que ella me está protegiendo para esto. Vamos a consagrarnos, digámosle juntos. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me consagro enteramente a ti, en prueba de que soy tu Hijo. Te consagro en este y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, tómense, ya que soy tu madre. Alúmbrame, guárdame, rígeme, defiéndeme y gobiérname. Amén. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Tu nombre bendito, Virgen de Guadalupe, desde que lo supe, robóme el corazón.
Haz, Madre mía, que en mi última agonía lo pronuncie con inmenso amor. Haz, Madre mía, que en mi última agonía lo pronuncie con inmenso amor.